arrancamos el estudio. ¿Cuál es el tema? El tema de este estudio está a manera de pregunta. ¿Espíritu de cobardía? Usted ha escuchado, no solamente en las últimas semanas, sino en los últimos meses o años, que se ha hablado de espíritu de temor más que todo, más que cobardía, de temor. ¿No se ha escuchado eso? Que se habla de espíritu de temor, que es un espíritu que influencia a los cristianos y que un cristiano no tiene por qué tener miedo porque ese es el diablo, es un espíritu, es un demonio, ¿no?, que está atacando la mente de los cristianos, ¿no? Saludamos a Fidelina también, a Paola Castillo, a Edward Petit desde Colombia, a Maffer Chávez también, que seguimos orando por la familia Maffer. Esperemos que ellos también perdieron al esposo, al papá, y pues queremos también enviar nuestro abrazo muy cálido a Juliana y a Jonathan también allá en Manaví. Entonces, si han escuchado que se habla del espíritu de temor, que un cristiano no puede tener miedo porque ese es el diablo que está atormentando, y se usa un versículo que está en 2 de Timoteo 1:7. Si tiene su Biblia allí o en su teléfono celular, vaya a 2 de Timoteo 1:7. ¿Ya? 1:7. Saludamos a Javier Hungría, que se está conectando, a Laura, ¿no? Estamos esperando que abran en su Biblia 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. Saludamos también a Fernando a la distancia. Un abrazo, querido Fernando. 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ya? Entonces, se usa este versículo para decir que hay un espíritu de temor. ¿Ya? Antes de entrar de lleno a explicar este versículo, quiero mencionarles algunos problemas que he identificado existen en aquella propuesta de que hay un espíritu de temor, ¿no? Algunos problemas que yo he identificado. A ver, toda esta línea de pensamiento que usa este versículo, 2 de Timoteo 1:7, para concluir que hay un espíritu de temor, la mayoría, no quiero decir todo, ¿no? La mayoría de este grupo tiene un rechazo a institutos y seminarios bíblicos, ¿no? Es un rechazo. Dicen que la letra mata, ¿no?, sacando también de contexto algunas cosas, pero tienen un rechazo porque concluyen que el mucho estudio de la Biblia obstruye el fluir del Espíritu Santo o el mover del Espíritu Santo. También plantean de que a Dios no se lo puede estudiar, que Dios no es objeto de estudio, y por lo tanto hay cierto rechazo hacia institutos y seminarios bíblicos. ¿Ya? Ese es uno de los primeros problemas, o el problema que yo identifico. El segundo, que irónicamente se dice que se prefiere seguir la dirección del Espíritu Santo antes que lo que dice la Biblia. No, a ver, todo el mundo usa la Biblia, todo el mundo lee la Biblia, pero preferimos dejarnos guiar por el Espíritu Santo en lugar de dejarnos guiar por lo que dice la Biblia tal cual lo dice. ¿Sí? A ver, no es que rechazan la Biblia o al Espíritu, sino es que antes de sacar conclusiones, producto del estudio serio de la Escritura, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y que esa guía del Espíritu Santo me diga qué es lo que dice la Biblia. Entonces, no hago un estudio serio, del texto como tal, sino que me dejo guiar por el Espíritu y que esa guía del Espíritu me diga qué es lo que quiere decir el texto, sin importar tanto qué es lo que en realidad dice el texto. Disculpa el trabalenguas, espero que me esté haciendo entender. Ese es el segundo problema. El tercer problema es que hemos sometido la Biblia, el texto, a mi experiencia personal. Entonces, como yo una noche sentí miedo
y me puse a orar y reprendí al diablo y el miedo se me fue, entonces es correcto lo que dice segunda de Timoteo 1:7, de que hay un espíritu de temor. Porque yo lo viví, yo lo experimenté, yo lo sentí, ¿no? Y punto. Y la Biblia dice eso aquí en segunda de Timoteo 1:7, que hay un espíritu de temor. Y yo experimenté, tuve un ataque de ese espíritu. Entonces, yo someto el texto bíblico a lo que yo viví, a lo que yo experimenté, a lo que yo sentí. No me ocupo de ver qué es lo que dice el texto en realidad, sino que sujeto el texto bíblico a mi experiencia, cuando debería ser lo contrario, someter mi experiencia a lo que enseña la Biblia. Pero listo, ese es otro problema que yo he podido identificar. No, son 3 problemas básicamente: rechazo de institutos y seminarios bíblicos, ¿no? Porque limitan el Espíritu Santo, porque la letra mata, etc. El segundo problema, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Y que el Espíritu me guíe a ver qué es lo que dice la Biblia, en lugar de estudiar realmente qué es lo que dice el texto. Y el último problema, mis experiencias, yo las pongo en primer lugar y la Biblia yo las someto a esa experiencia. Yo sentí, yo experimenté, nadie me lo va a quitar, entonces la Biblia a mí me tiene que responder qué es lo que yo sentí. No, cuando debe ser lo contrario. Yo debo someter, ¿no?, lo que yo sentí a lo que la Biblia realmente enseña. Entonces son esos 3 problemas que quisiera que los tengamos o que los pongamos a consideración. Ok. ¿Cuál ha sido el problema con este verso bíblico? ¿No? Hay traducciones o versiones de la Biblia que no son tan buenas. ¿Ya? A ver. Y quiero dar otra aclaración aquí. Ninguna versión de la Biblia o traducción es 100% buena. Ninguna. Por lo tanto, siempre tenemos que revisar varias traducciones y, por supuesto, también revisar los idiomas en los cuales se escribió el texto bíblico. Si es Nuevo Testamento, griego, con todos sus dialectos, y si es Antiguo Testamento, en hebreo y arameo, ¿no? Hay que hacer todo un ejercicio de investigación para saber qué versículos de tal traducción es correcto o se acerca más al sentido original de lo que se quiso decir, y qué traducciones en ciertos versículos se distancie un poco de la idea original. Si me están siguiendo, me estoy haciendo entender, escríbame por favor, porque a veces el silencio me abruma acá, ¿no? Ese es un poco el desafío de hacer estas transmisiones por estos medios. No puedo ver el rostro de la gente. Entonces, ninguna traducción es 100% correcta. No hay problemas de traducción, hay algunos versículos que en cierta traducción no se acercan a la idea original, pero en esa misma Biblia hay otros versículos que se alejan del sentido original. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para estudiar un versículo bíblico? Tener la mayor cantidad de traducciones posible, ¿ya? Y además, tener un conocimiento al menos básico de los idiomas bíblicos. Como no todos pueden entrar en un seminario bíblico y estudiar idiomas, para eso estamos los pastores, ¿no? Que hemos estudiado, que nos hemos capacitado, y para brindar este elemento del griego, de estos elementos del hebreo, del contexto, etc. Tenemos unos problemas con la cuenta de Instagram, ¿no? Un problema de conexión, disculpen, mi internet no es tan bueno aquí en casa, es muy básico. Esperemos que permítanme un momento, finalizar la conexión y volver a conectarme. Chiqui, ven, ayúdame, por favor. Bien, dicho esto,
¿cuáles son las traducciones que en segunda de Timoteo 1:7, estoy hablando siendo específico de un versículo, ha traído esta confusión, ¿no?, de que hay un espíritu de temor? Una de esas traducciones, la Reina Valera actualizada, yo tengo la presentación acá y esta sí se las voy a enviar, ¿no?, para que tengan ese material allí y lo puedan investigar y comprobar, por supuesto. La Reina Valera actualizada dice: porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor. ¿Ya? Así arranca. Reina Valera actualizada: porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Entonces tú lees esto en la Reina Valera actualizada y tú inmediatamente, ¿qué entiendes? De que hay un espíritu de temor, ¿no? La coge en el aire rápido. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo traduce? Segunda de Timoteo 1:7 en la primera parte más que todo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Uno que entiende aquí que hay un espíritu de temor. La Nueva Versión Internacional, ¿qué dice? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. No, aquí no traduce temor, sino traduce timidez. La NBI, que esa palabra timidez está más cercano a la traducción original de cobardía, que eso ya lo vamos a ver en unos minutos, ¿no? Pero en estas tres traducciones, ¿no?, que tal vez son las que más se usan, o al menos lo que más yo he visto que repiten, te dan la idea de que hay un espíritu de temor. Entonces se usa segunda de Timoteo 1:7, ¿no? Ahora la Reina Valera del 60, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, para decir, hay un espíritu de temor. El temor es un espíritu. Y se ha armado toda un pensamiento teológico, sermones, reflexiones, meditaciones, estudios bíblicos en torno a la idea de que hay un espíritu de temor, que es un demonio, ¿ya? Y que ese demonio tienes que rechazarlo, tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús, etc. Ok, vamos a ver qué es lo que dice el texto. Hermanos, voy a explicar simplemente la Biblia, nada más. No le voy a hablar de experiencias personales, no le voy a hablar de ningún consiervo pastor, por favor. Yo no estoy aquí para hablar mal de nadie, aparte que eso es pecado. Simplemente voy a explicar un versículo de la Biblia en función de lo que Dios en su infinita misericordia me ha permitido estudiar. Bien, ¿cuál es el contexto del capítulo 1 de segunda de Timoteo? A ver, Pablo estaba preso en Roma cuando escribe segunda de Timoteo. Estaba preso. Lo escribe desde la cárcel, segunda de Timoteo. En el verso 8, si usted tiene su Biblia, en el verso 8 del capítulo 1 de segunda de Timoteo, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces aquí Pablo da a entender o dice claramente de que está preso. No, esto no hay que tomarlo en un sentido místico. No, Pablo realmente estaba preso, estaba en la cárcel. No, él estaba en Roma encarcelado y cuando escribe esta segunda carta a Timoteo. ¿Cuál es el tema central del capítulo 1 de segunda de Timoteo? Testificar de Cristo. Si usted lee todo el capítulo 1 de segunda de Timoteo, Pablo va a hablar de testificar a Jesús, de enseñar la sana doctrina. Pablo estaba preso en Roma, justamente por su predicación. Entonces, el predicar el Evangelio estaba acarreando muchos problemas, entre ellos
persecución y privación de la libertad. ¿Ya? Entonces, el tema central es testificar a Cristo. Ahora, en el verso 7 de 2 de Timoteo 1, Pablo habla de la cobardía y que ésta no aporta para testificar del Señor. La cobardía. No dice temor, dice cobardía. En griego, cobardía y temor son dos palabras diferentes. No es la misma palabra. Y tienen significados diferentes. No es el mismo significado. Entonces, repito, Pablo estaba preso en Roma. El tema central es testificar a Cristo con todos los problemas que implicaba en aquel entonces, persecución y privación de la libertad, y que la cobardía no aporta para testificar a Cristo. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me está siguiendo todos? Digan rápidamente amén, rápidamente amén. Y disculpe si me paso, están enviando saludos. Javier me dice que en Facebook la imagen sale vertical. Sí, de hecho mi teléfono en mi cuenta personal lo tengo horizontal, porque al momento de subirlo al canal de YouTube es mucho mejor. Disculpen la incomodidad, ¿no? Estoy trabajando todavía, no soy profesional en esto. Estamos viendo cómo subir este estudio a YouTube, a mi canal, de una mejor manera. Así que de los que están en mi cuenta de Facebook, disculpen la incomodidad, se tienen que virar el teléfono, etc. Ok, algunos han dicho amén, ¿no? O no han escrito nada, lo cual me preocupa. Ok, listo, ahí está, ahí estoy viendo los comentarios. Muy bien, ok. Cobardía, les decía, no es lo mismo que temor. La palabra en griego para cobardías es deilos. Deilos. Esto está en una presentación, yo se los voy a enviar para que ustedes le den clic y ahí la descarguen. Deilos. ¿Qué significa literalmente deilos? Timidez o cobardía. En este caso, la Nueva Versión Internacional traduce deilos no como cobardía ni temor como en otras traducciones, sino traduce como timidez. Ok. Entonces, este deilos, que es literalmente timidez, ¿qué describe? Describe a alguien que ha perdido el coraje, las agallas, la iniciativa y que se rinde ante la adversidad. Es alguien que ha perdido el valor, el deseo de luchar. Aquel que ha bajado las armas. Una persona tímida. Una persona que no se arriesga, que no tiene valentía, que no tiene coraje. En nuestro contexto de Occidente, latinoamericano, uno puede interpretar eso como miedo. Pero en griego no es así. En griego miedo es otra cosa. Deilos es perder el coraje, rendirse, resignarse. Resignarse. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? Y esta palabra deilos se la usa en sentido negativo en el Nuevo Testamento. Se la usa en sentido negativo. ¿Ya? Esto cuanto a la palabra cobardía, deilos. No, repito, traduce literalmente timidez y describe a alguien que ha perdido el coraje, agallas e iniciativa y que se rinde ante la adversidad. En nuestro contexto, nosotros interpretamos eso como miedo, pero en el contexto griego no es así. No, en el contexto griego, una cosa es estar asustado, tener miedo, y otra cosa es perder el coraje, resignarse, ser alguien tímido, ser alguien que no sale de su zona de confort. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso en el concepto griego es alguien cobarde o tímido. Deilos, que es un adjetivo. Para temor,
la palabra temor, el griego es phobos, de donde viene lo que hoy entendemos en nuestro idioma español como fobia. ¿Ya? Y phobos en griego tiene dos significados según el contexto. O sea, usted en griego va a ver la palabra phobos, pero tiene dos significados. ¿Qué significado tiene? Según el contexto en el cual se escribe phobos. Quiero que me siga, por favor. No, esto igual va a estar en las redes si quiere revisarlo varias veces, ¿no? Y procesarlo. El primer significado, ¿no? O uno de los significados, de los dos. Miedo, terror, pánico. Eso describe phobos. Miedo, terror, pánico. Un ejemplo de eso, rápidamente, voy a leer un par de versículos. En primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿No? Este es un versículo que también se ha escuchado mucho en estas semanas, y de hecho el próximo jueves vamos a hacer un estudio sobre este versículo, a ver de qué miedo, de qué terror habla, de qué pánico está hablando. ¿Ya? Otro verso, Hechos 19:17. Hay más, pero por tiempo no voy a leerlos todos, ¿no? Esto cuando tenga la presentación lo puede revisar con calma y espero que lo haga. Hechos 19:17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí la palabra temor es miedo, pánico, terror. En griego, fobo. En algunos casos, escúcheme bien, en algunos casos, este miedo, terror, pánico, se nos menciona para estar alertas. Por ejemplo, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No, aquí este miedo, este pánico que uno tiene, se lo utiliza para estar alerta. De hecho, la psicología confirma esto, porque la psicología dice que cuando una persona está con miedo, se pone alerta, está alerta. No, la psicología dice eso. Entonces, en este caso, Filipenses 2:12, se nos habla de ocuparnos de la salvación con fobo, con miedo, con pánico, pero en un sentido de estar alerta. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? ¿Ya? Ahora, el otro significado de fobo, de temor, es reverencia y respeto por una autoridad o dignidad. Reverencia y respeto por una autoridad o dignidad. Ya ese es el otro significado de fobo, que va a depender también según de su contexto. Por ejemplo, a Romanos 13:7. Romanos 13:7. Disculpe que vaya rápido, hermanos. Esto va a estar grabado. La presentación se las voy a pasar. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Cuando usted lee aquí en Romanos 13:7 la palabra respeto, al que respeto, respeto, en griego aparece la palabra griega fobo. Aquí la traduce como respeto. Esa misma palabra fobo, que es temor, aquí lo traduce como respeto. En Romanos 13:7. En Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto. De igual manera aparece fobo aquí, a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Y Hechos 9:31, ¿no? Donde aquí sí aparece la palabra temor. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Aquí, fobo se traduce como temor, pero no es miedo, ni pánico, ni terror. Es reverencia y respeto por una autoridad o dignidad. En este caso, el Señor Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Dígame, no me puede decir. Escriba amén, por favor, para saber que estamos claros, ¿no? Con lo que expliqué de la palabra cobardía o cobarde, y con la palabra temor. Mientras yo tomo un poquito de agua, ¿no? Porque es complicado aquí estar hablando. Me confirma con un amén si está claro. Los que están en Instagram, si está complicada la señal, pueden pasarse a mi Facebook personal, Tyrone Ibáñez, o al Facebook de la Iglesia Bautista Israel Samanes. Bien, dicen amén, 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 amén por acá. Ay, acá Héctor dice te fobo. Te respeto, está bien. Bien, en Instagram parece que la señal no está buena, no entiendo por qué. Bien, ok, la mayoría está diciendo amén, así que debo comprender que estamos todos claros. Ya, en Marcos 4, Evangelio de Marcos 4, versos 40 y 41, aparecen las dos palabras juntas, deilos y phobos. Marcos 4, 40 al 41. Déjenme ver, por aquí está. Marcos 4. Se me fue, a ver. Ya. No, estoy en Mateo, perdón. Ay, Dios mío, ya la edad. Marcos 4, aquí está. Marcos 4, versos 40 y 41. ¿No? Aquí es cuando Jesús calma la tempestad. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Aquí en amedrentados aparece la palabra deilos. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, phobos, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué había pasado aquí con los discípulos? Habían perdido el coraje, la valentía, las ganas de luchar, se habían rendido, resignado ante la tempestad. O sea, habían sido cobardes, tímidos. Ya no querían luchar, se habían resignado. Luego que Jesús calma la tempestad, ellos tuvieron miedo, pánico, fobo. Estaban asustados. Aquí es un verso donde se habla de terror, pánico, ante lo desconocido, lo que estaba haciendo Jesús, ¿no? Entonces aquí funcionan las dos palabras en una misma porción bíblica, no tan lejos, ya, para que tengan una referencia. Ahora, una mejor traducción de Marcos 4, 40 al 41, la ofrece la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿Qué dice esta traducción? Jesús les dijo, ¿por qué son tan cobardes? Deilos. Todavía no tienen fe, pero todos estaban muy asustados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? ¿Ya? Aquí en esta versión se acerca más a la idea original, ¿no? Palabra de Dios para todos. Sigamos. Regresemos a 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo, miren lo que estamos haciendo en un solo versículo, ¿ah? Uno solo. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos con la palabra espíritu. Estoy usando como texto base la Reina Valera del 60. La palabra espíritu en griego es neuma.
traduce, obviamente, espíritu, también traduce viento, soplo. A ver, aquí Roberto dice, pastor, es normal temer por lo que pueda pasar. Claro, es normal tener miedo, Roberto, somos seres humanos, ¿no? Pero déjame seguir avanzando porque estoy explicando este versículo. Pero ahí está bien tener miedo. Ya, pero ya voy a eso. Les hablaba de neuma, espíritu, viento, soplo. Esta palabra neuma, cuando se la usa como referencia para el Espíritu Santo, se usa la primera letra en mayúscula, siempre, en griego. Va a aparecer allí, neuma. En griego la primera letra que aparece es pi, la letra griega pi. Los matemáticos recordarán mucho el pi, ¿no? 3.14165248, etcétera, ¿no? La letra pi aparece en mayúscula en griego siempre que neuma hace referencia al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. También puede dar la idea neuma de un ser inmaterial en referencia al hombre, al interior del hombre. Por ejemplo, Juan 4:24, que los músicos deben conocer de memoria este versículo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando dice Dios es espíritu, aparece neuma con la letra pi mayúscula, y luego cuando dice en espíritu y en verdad, esa palabra espíritu aparece con la letra pi en minúscula. Entonces aquí está hablando del interior del hombre, que debemos adorar desde nuestro interior, de ese ser inmaterial, o sea, lo que está en nuestro interior. Recuerden que neuma es una palabra griega, y en griego se fundamenta mucho el concepto del alma, de lo que no se ve, de lo inmaterial. También se usa neuma para describir a fantasmas. Por ejemplo, vamos a Lucas 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versos 37 y 39. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Neuma, aquí hace referencia a un fantasma, no a un espíritu. Y el verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Aquí es cuando Jesús se presenta a los discípulos y pensaban que era un fantasma, una aparición, ¿no? Entonces Jesús le dice, los fantasmas no tienen carne ni hueso, ¿ya? En otros casos, neuma traduce también viento, ¿no? En otros casos de la Biblia se usa neuma para hacer referencia a un espíritu malo. Por ejemplo, en Mateo 8:16. Mateo 8:16 dice, y discutían entre sí, estoy en Marcos, perdón. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, neuma, aquí en griego aparece neuma donde dice demonios, y sanó a todos los enfermos. Entonces aquí se usa para hablar de un espíritu malo, de un demonio. Pero también neuma se utiliza para hacer referencia a la manera de pensar, la actitud o disposición del ser humano. Por ejemplo, Gálatas 6:1. Vamos a Gálatas 6:1. O escúcheme en todo caso, porque estoy yendo un poco rápido. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, neuma aparece aquí, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con espíritu de mansedumbre, con una actitud, con una disposición, con una manera de pensar. Si me estoy haciendo entender hasta aquí, dígame amén. O perdón, otra vez, escríbame amén. ¿Sí me está siguiendo?
Estos son las aplicaciones de neuma en la Biblia. Yo no puedo leer en español espíritu y concluir, ¡ay, es un demonio! Espérese, hay que ver el contexto para saber en qué sentido se está utilizando la palabra neuma. Por eso es que no podemos leer por encima. Ok, algunos están escribiendo amén. Continúo entonces. Tenemos que revisar el contexto. Ahora, en 2 de Timoteo 1:7, no sugiere que la cobardía, porque se habla de espíritu de cobardía, no sugiere que la cobardía sea un demonio en ningún lado. No sugiere que la cobardía sea un viento, un soplo. Mucho menos sugiere que sea el Espíritu Santo, porque está con E minúscula. Tampoco sugiere este espíritu que tenga que ver con el ser interior del hombre. ¿Qué está sugiriendo entonces la palabra neuma? Perdón, ¿qué está sugiriendo el contexto? Para concluir cómo se utiliza la palabra neuma, que el espíritu de cobardía es una manera de pensar, una actitud del ser humano. Porque ¿qué dice el contexto? El contexto habla de testificar y que no podemos ser cobardes ni tímidos para testificar. No podemos rendirnos ante la adversidad a la hora de testificar. Testificar. No solamente con mis palabras, sino con mis acciones. El domingo pasado estábamos hablando muy seriamente sobre predicar con mis actos, de ser real, ser transparente con mis luchas, admitir mis procesos y agarrarme de Dios para seguir creciendo en el camino de Dios. Entonces yo no puedo rendirme, no puedo resignarme y pensar, no, ya soy así, ya soy bravo, a mí me gusta el chisme, ya está, no, ya fue, yo soy mal hablado, me gusta beber, ¿qué más? Pues, ay, sí que... Tú sabes que uno hace las cosas por debajo de la mesa, por el bienestar de la iglesia. Entonces, no, o sea, ya nos resignamos. Eso es una actitud cobarde, una manera de pensar cobarde. Entonces, o yo me aparto de Dios porque son muy altos todos los estándares de Dios, es muy complicado, entonces yo ya me rindo. A ver, aquí Andrés Chalén dice... Se refiere al temor de ser llevado preso o muerto por la predicación. Una vez más, no habla de temor. Por favor, no habla de temor. No aparece la palabra fobo, aparece la palabra deilos. Significa rendirse. En el pensamiento griego, no nuestro, ecuatoriano, latinoamericano, en el contexto griego, cobardía, timidez, perder las agallas, la valentía es una cosa y tener miedo, pánico, terror es otra cosa. Son aplicaciones distintas, aunque en nuestra mente de occidente, de esta parte del mundo, parecieran sinónimos. Entonces Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que no pierda la valentía al momento de testificar de Cristo, que no se rinda ante las adversidades. Este caso, las adversidades son persecución y privación de la libertad. Andrés dice, o sea, por el contexto que Pablo y Timoteo estaban viviendo, es correcto, sí, es lo que estoy diciendo en este momento. No, pero habla de testificar de Cristo. Entonces, el texto nunca sugiere que es un demonio o que sea Dios, sino una manera de pensar. Y no es temor, no es pánico, no es miedo, es cobardía, es perder las agallas, es la resignación. ¿Cuál es una buena traducción? Una buena traducción de este versículo, la traducción en lenguaje actual dice: porque el Espíritu de Dios
no nos hace cobardes. No nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida cristiana. Y otra traducción, palabra de Dios para todos, que eso ya después lo pueden buscar en casa. Entonces, el Espíritu de Dios, o sea, ese pensamiento de rendirse ante la adversidad, no estoy hablando de miedo, no estoy hablando de pánico, estoy hablando de tirar la toalla. Ese pensamiento, esa actitud, no viene de Dios. Eso viene de nuestra carne. No puedo decir que viene del diablo porque el texto no sugiere eso por ningún lado. Es un pensamiento del hombre, es una mentalidad de nuestra carne, mentalidad derrotista, mentalidad de resignación. Perdemos las agallas. Eso no viene de Dios. Lo que sí viene de Dios, del Espíritu Santo de Dios, es el amor, el dominio propio, el autocontrol, el poder. Termino con esto, hermanos, y dejar espacio si hay preguntas. Ya mismo son las 9. Yo entiendo que estamos en un punto ahorita donde todos ya quieren tirar la toalla. Porque el dolor de perder amigos y más aún de perder familiares, el dolor de encontrarse con problemas familiares que han surgido o se han manifestado producto de la convivencia, han hecho que ya nos resignemos, que ya tengamos una mentalidad derrotista y ya ni siquiera prediquemos el evangelio con nuestros actos, que no testifiquemos a Cristo con nuestros actos. Recuerden lo que hablamos el domingo. Testificar de Cristo no es decirle a la mujer, hoy acepta al Señor, o a los hijos, pónganse a orar. No es solamente eso. Testificar de Cristo también son con mis actos, mi comportamiento, mi conducta. Hoy muchos han cedido a la mentalidad de resignación y generan pleitos en el hogar o son reactivos ante los problemas del hogar. Dice Héctor aquí, ahí viene lo que mencionabas al principio de aquellos que se dejan llevar por el Espíritu y no estudian la palabra. Ven espíritu de demonios por todos lados. Bueno, yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando de una línea de pensamiento, Héctor. No, cuidado. Ya me ponen la cascarita. No me voy a resbalar. No me voy a resbalar. Entonces muchos ya hemos perdido esa valentía de testificar de Dios. Porque estamos hartos, estamos cansados del encierro, estamos cansados de los problemas. Ya no testificamos con nuestra conducta. Pero con las palabras sí. En redes sociales, claro que todo el mundo está testificando. En los grupos de WhatsApp, por supuesto que testifican. Yo estoy como en 60 grupos y todos los días testifican. Mandan fotitos, mandan imágenes, mandan videos, mandan predicaciones. Ninguna predicación mía, sino de otros pastores. Pero está bien, ¿no? Y mandan links y todo lo demás. Y uno tiene que estar el teléfono en un día. Me mandan como 8 gigas entre videos y fotos. Mío, no mío. Ni una foto, pastor, aquí estamos en el estudio bíblico. No, nada de eso. Pero está bien. Les hablo desde la sanidad. No es cierto. Entonces, estamos testificando, claro, usando la tecnología. Ponemos posts larguísimos algunos, la verdad, ¿no? De lo que dice la Biblia. Pero nuestra conducta, nos hemos rendido. Ya no queremos hablar con los padres, no queremos hablar con el cónyuge, ya nos tiramos al abandono, ya está, ya fue, esperamos, ya si nos toca, morimos, nos vamos con Cristo, ya está. Nos hemos resignado. Tenemos esa mentalidad, ese espíritu que aquí significa en 2 de Timoteo 1:7, forma de pensar, actitud, porque el contexto no sugiere otra cosa.
tenemos esa mentalidad, ese espíritu de derrotista. Saludamos a Gaby Lalón, que nos está saludando. Fidelina dice que Pablo lo reta que se animen a predicar. Sí, es correcto, Fidelina, es correcto, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, yo sé que todo esto es muy duro, que el dolor nos embarga. Yo hasta aquí no he perdido un familiar por esta situación, pero sé lo que es perder un familiar. No sé lo que es perder un familiar y no poder estar para darle una sepultura digna. No lo sé. Quiero ser muy honesto con usted. Y me imagino que el dolor debe ser, y la frustración, la impotencia debe ser muy grande. Y que ante eso nos hemos rendido. Y ya nuestra conducta de predicar a Cristo, de seguir caminando con el Señor, ya está allí, se vino abajo. Fuimos presa del deilos, de la falta de coraje, de la falta de agallas. Sé lo que es perder un amigo, ser muy querido, que no se compara con la pérdida de un familiar, quiero ser muy claro. Pero sé lo que es perder un amigo, y el dolor, la impotencia de no poder estar allí. También sé lo que como pastor significa cuidar a una iglesia que está siendo golpeada y tener la impotencia de no poder salir, de no poder estar allí para abrazar, para escuchar, sino que tengamos que reducir nuestro acompañamiento a esto, a las redes sociales. Eso duele también y mucho. Lo sé y lo entiendo. Pero lo que quiero que quede claro, hermanos, a la luz de la Biblia, es que esta cobardía, estas agallas, porque no está hablando de temor, no es un demonio, es una actitud, es una forma de pensamiento propia de nuestra humanidad. Y no podemos nosotros claudicar, tirar la toalla en predicar el evangelio con nuestra conducta. No podemos hacer eso. Así que si en algo te puedo animar, si en algo estas palabras te desafían, no tiremos la toalla. Porque el espíritu que tenemos, que viene de parte de Dios, es de amor, de dominio propio, de autocontrol, de poder. No claudiquemos a esos pensamientos de rendirse, de tirar la toalla, de pérdida de valentía y de coraje. Tal vez no estemos viviendo las mismas adversidades que Pablo, Timoteo están viviendo, pero sí vivimos adversidades. No podemos permitir, porque está en nosotros decidir, no podemos permitir, hermanos, en el Señor, los que están medio apartados, no podemos permitir que todas estas adversidades, que dicen que esto va a ser peor, no podemos permitir que esto nos prive, nos haga rendir ante la predicación del evangelio, no solamente en WhatsApp, en redes sociales, sino con nuestra conducta. Es lo que quería compartirles. Preguntas, acá dice José Luis, es como confesar a ciegas Filipenses 4:13 sin entrar en el contexto de Filipenses 4:12. Totalmente de acuerdo. No, de hecho voy a hacer un estudio más adelante de Filipenses 4:13, ¿no? Para ver qué significa. ¿Alguna pregunta tal vez, hermanos? Ya son las 9 de la noche y quiero ser respetuoso con el horario. Voy a esperar unos segundos si acaso hay preguntas. Déjenme tomar un poquito de agua, por favor.
Bien.